Mi historia de Skinwalker. Antes de comenzar, me gustaría decir que esta es una historia muy larga. Ha sido algo que me persigue desde que tenía 6 años, desde mi primer encuentro con él. He tenido sueños sobre esto y 2 encuentros muy específicos con la criatura. Estoy compartiendo esta historia para posiblemente encontrar ayuda sobre qué hacer o cómo deshacerme de esta criatura que me ha estado persiguiendo desde que puedo recordar. Solo como antecedente, soy una mujer de 21 años y todavía me preocupa que esta criatura me encuentre, pero entraré en detalles más adelante. Por ahora, aquí está mi historia. Siempre solía ir de camping con mis abuelos, a quienes llamo Gami y Gampi, al final de mis años escolares. Siempre lo esperaba con ansias ya que crecí amando la naturaleza y el bosque. Especialmente me encantaba acampar, me gustaba la idea de hacer esmores, dar largas caminatas, estar alrededor de la fogata y, por supuesto, la vida silvestre que veríamos. Crecí en California, principalmente cerca de ciudades, por lo que el bosque era como mi verdadero hogar para mí. Siempre preferí estar cerca de árboles y tierra en lugar de edificios y lugares concurridos. Además, el bosque era mucho más silencioso y pacífico. Siempre me sentí segura cuando estaba allí, como si nada pudiera lastimarme. Pero algo extraño siempre ocurría al final del mes de mayo. Tenía este sueño recurrente durante la última semana de mi año escolar. Estaría en el bosque, caminando sola por un sendero de tierra, y el bosque siempre estaba extrañamente tranquilo. Seguiría caminando por este camino hasta que viera a este zorro rojo asomar la cabeza desde detrás de un árbol. Sus ojos siempre eran extrañamente parecidos a los de un humano, pero eran amarillos y de alguna manera parecían ojos de osito de peluche y simplemente me miraba. No emitía ningún sonido en absoluto, simplemente me observaba. Por lo general, en mi sueño, me acercaba y lo acariciaba, lo que hacía que el zorro finalmente emitiera un ruido, por lo general un gruñido suave. Luego seguía caminando, y me seguía. La primera vez que tuve este sueño fue cuando tenía alrededor de 5 años, y duró hasta que tenía unos 11. Con el paso de los años, siempre fue exactamente lo mismo, caminaba por el bosque, encontraba a este zorro, lo acariciaba y luego continuaba mi caminata con él a mi lado. Pero al tener este sueño por 4ª vez, comenzó a caminar detrás de mí. Ahí es cuando empecé a sentirme incómoda con este zorro. Podía escucharlo haciendo ruidos extraños, pero cada vez que volvía a mirar, simplemente caminaba como si nada estuviera mal, incluso, de alguna manera, me sonreía. Perdón por hablar tanto sobre un sueño, pero ahora creo que era una advertencia de la criatura. Ahora que el sueño está fuera del camino, puedo hablar de mi primer encuentro real. Tenía 6 años y estaba yendo de camping con mis Gami y Gampi durante aproximadamente una semana. Por supuesto, estaba muy emocionada por eso, apenas podía quedarme quieta en mi asiento de la escuela el último día de jardín de infantes. Vinieron a recogerme justo cuando sonó el timbre y ya tenían el remolque de camping enganchado al camión de mi Gampi. Recuerdo que conducía un viejo camión rojo que solo tenía 3 asientos, y yo siempre estaba en el medio. Nos llevó unas 2 horas llegar allí, y otra buena hora encontrar nuestro lugar de camping habitual. Estaba en lo profundo del bosque y lejos de otras personas, ya que a mi Gami no le gustaba estar cerca de otras personas mientras acampábamos. Mientras ellos estaban configurando el remolque de camping, yo merodeaba por el campamento, me encantaba escarbar en la tierra en busca de insectos. Me senté en la tierra y comencé a cavar, pero noté cuán extrañamente tranquilo estaba el bosque. Nunca estaba en silencio, ni siquiera en plena noche. Me pareció extraño, pero tenía solo 6 años y no pensé demasiado en eso. Mientras seguía cavando en busca de insectos, creí escuchar a mi Gami llamándome. Por lo general, me llamaba Moco de Azúcar, ese era el apodo que me había dado desde que nací. Eso es lo que escuché, pero sonaba como si estuviera muy lejos y algo enferma. Moco de Azúcar. Miré hacia donde lo había escuchado, viniendo del bosque. Pero no había forma de que estuviera allí porque todavía estaba descargando cosas del camión. Incluso a los 6 años, no se sentía bien, así que caminé más cerca de mis abuelos y me quedé junto a ellos. Pronto olvidé mi extraño encuentro mientras comenzamos a divertirnos. Durante el resto de ese día, jugamos a las cartas, nos sentamos junto a la fogata mientras cenábamos y mirábamos las estrellas. Siempre me encantó ver las estrellas, no había ninguna donde vivía. Empezamos a sentirnos adormilados alrededor de las 9 p.m., creo, y comenzamos a prepararnos para dormir. Había literas en las que mi Gami y yo dormiríamos, guardando nuestro equipaje en la cama de arriba y durmiendo en la de abajo. Debido a los ronquidos de mi Gampi, él dormiría en el sofá del remolque.
Siempre dormía al lado de la ventana del remolque en caso de que no pudiera dormir y quisiera mirar afuera. Sin embargo, me quedé dormida bastante rápido, ya que era el último día de clases y estaba bastante agotada. Recuerdo que me desperté quizás horas después, todavía estaba completamente oscuro afuera. No era raro para mí despertarme tarde en la noche, ya que siempre había tenido problemas para dormir. Rodé hacia un lado tratando de volver a dormir, hasta que escuché moco de azúcar. Mis ojos se abrieron de inmediato cuando escuché mi apodo ser pronunciado, pero sabía que no era ninguno de mis abuelos. Ambos estaban dormidos y nunca habían sido conocidos por hablar dormidos antes. Empecé a sentir una sensación horrible en el estómago, como si lo que estaba escuchando realmente quisiera hacerme daño. Incluso a los 6 años, sabía que esto no era normal. Luego empecé a escuchar golpes en la ventana del remolque, eran suaves, pero lo suficientemente fuertes como para que yo los escuchara. Me quedé allí, congelada de miedo. Estaba tratando de pasarlo por alto como ramas de árboles o lluvia, pero sabía que no era eso. Podía decir que era realmente alguien o algo golpeando la ventana. Luego decidí ser valiente y mirar. Gran error. Corrí la cortina para mirar solo de reojo, y todo lo que vi fueron esos grandes ojos amarillos. Parecían vidriosos, pero no del todo reales. Parecían ojos gigantes de osito de peluche, pero fríos y poco acogedores. Recuerdo que en ese momento entré en pánico y cerré rápidamente la cortina de nuevo. Luego me escondí bajo la manta, eso era lo único que sabía hacer cuando veía un monstruo. Sentía lágrimas corriendo por mi rostro, nunca había estado tan aterrorizada en mi vida. Me acurruqué junto a Migami y me aferré a ella toda la noche, ese maldito golpeteo solo se volvía más fuerte y persistente durante toda la noche. No recuerdo haberme quedado dormida, pero de alguna manera lo hice. Recuerdo que Migami me despertó alrededor del mediodía, diciendo que si me levantaba lo suficientemente rápido, aún podríamos ir a pescar. Sinceramente, no quería salir del remolque en absoluto, aterrada de que lo que había visto la noche anterior estaría afuera. Eventualmente salí, pero estaba constantemente mirando a mi alrededor, aterrada de que lo que me había visto la noche anterior me atrapara. Migami inmediatamente supo que tenía miedo y me abrazó cuando me vio, preguntando qué pasaba. Le conté lo que vi y escuché, y sorprendentemente, me creyó. Lo siguiente que supe fue que Migami le dijo que nos mudaríamos de lugar de campamento. Le llevó un poco convencerlo, pero eventualmente comenzó a empacar y enganchó el remolque a su camión. Me metieron en el camión para que pudiera dormir correctamente, pero simplemente no podía. Seguía sintiendo que me estaban observando, pensando que cada pequeño ruido era esa cosa que había visto, que si cerraba los ojos siquiera por un segundo, me atraparía. Migami no estaba demasiado lejos de mí cuando lo escuché de nuevo. Pero esta vez, era mi nombre real. Aleya. En ese momento, nunca había visto moverse tan rápido a Migami. Miró hacia los arbustos donde lo habíamos escuchado, luego a mí. Luego se subió al camión conmigo y me abrazó fuertemente y protectoramente. Empecé a llorar de nuevo, diciéndole que solo quería volver a casa. Fue entonces cuando Migami también se subió al camión, y como estaba sollozando tan fuerte que casi me ahogaba, él estuvo de acuerdo en que podríamos volver a casa. Comenzamos a salir del campamento, todavía dolidos de que este viaje hubiera sido arruinado por algo. Pero aún no sabía qué. Eso fue cuando algo en mi cabeza me dijo que mirara hacia atrás. Lo hice lentamente, sintiendo un miedo gélido apoderarse de mí cuando vi algo. Un zorro rojo, sentado en medio del campamento, sentado allí con grandes ojos amarillos. El mismo zorro rojo de mi sueño, de alguna manera, rizando sus labios en una sonrisa inquietante. Después de ese encuentro, nunca volvimos a ese lugar de campamento. Seguimos acampando, pero en áreas más pobladas. No le dije a mi abuela lo que vi, pero ella me había dicho que confiara en mi instinto. Sabía que era sensible a ciertas entidades y que eso me ayudaría si confiaba en él. Ahora esto sería el final de la historia, pero temo que no lo sea. Hubo otro encuentro que tuve con la criatura, y fue mucho más aterrador que la primera vez. El segundo encuentro que tuve fue cuando tenía 17 años, muchos años después. Para ese entonces, ya sabía muy bien lo que era un skinwalker y aún estaba muy paranoica cada vez que me acercaba a áreas boscosas. Todavía me preocupaba ver ese zorro, pero nunca realmente pensé demasiado en ello. Mi hermano menor y yo nos quedamos en la casa de unos parientes para Navidad, vivían en lo alto de una zona montañosa. Creo que eran mis tías y tíos abuelos, pero no estoy segura.
Donde vivían, no había servicio en absoluto, así que a menos que nos conectáramos a su internet, no teníamos teléfonos. No me importaba la casa, todavía amaba el bosque sin importar lo que sucediera. Aunque por la noche odiaba que no cerraran las cortinas de las ventanas, lo que hacía que fuera fácil para cualquier cosa afuera ver adentro. Pero me sentía segura dentro de la casa, sabiendo que no dejarían que nada nos lastimara a los niños. Afortunadamente, no nevaba donde vivían, así que podíamos salir afuera y correr. También tenían un hermoso labrador negro, de 1 año, llamado Pam. Era muy juguetona y normalmente no escuchaba a nadie más que a mi tío. Aunque se emocionaba fácilmente, era una buena perrita. Uno de los días que estábamos allí, mi hermana pequeña y nuestra tía salieron a la tienda para tener un bonito día de chicas. Aunque soy una chica, quería ir de excursión con mi tío y mi hermano menor. Salimos bastante temprano, ya que la caminata que íbamos a hacer eran 4 horas de camino hacia la ciudad. Era una mañana muy fría, pero como íbamos a caminar mucho, se sentía genial. También decidimos llevar a Pam, era una buena manera para que ella hiciera ejercicio y se divirtiera. Después de quizás 1 hora de caminata, empecé a reducir un poco la velocidad, quería disfrutar del hermoso bosque. Era tan pacífico, honestamente podría haberme quedado allí. Pero a medida que seguimos caminando, empecé a sentir algo extraño. Noté cómo el bosque se volvió repentinamente silencioso, escuchando solo nuestros pasos y a mi hermano hablando con nuestro tío. Pam también lo notó, sus orejas se pusieron de punta y gruñó suavemente. Empecé a acelerar el paso para ponerme al lado de mi hermano, preocupada de que posiblemente hubiera un coyote o un puma cerca. Aunque sabía que no estarían por allí a esta hora, incluso si lo estuvieran, no caminaban cerca de las carreteras. Mi hermano menor tenía solo 9 años en ese momento y, siendo la hermana mayor, mis instintos naturales de protegerlo entraron en acción. Mi tío también notó el silencio, nos dijo que nos mantuviéramos cerca de él y de Pam, quien ahora estaba a mi lado y seguía gruñendo suavemente. Empecé a sentir esa sensación horrible nuevamente, ese miedo gélido que una vez sentí cuando tenía 6 años. Intenté con todas mis fuerzas no pensar en la criatura, pero era todo en lo que podía pensar. Tenía miedo, sentía que estaba de vuelta siendo esa niña asustada de 6 años de nuevo. Tuve que detenerme un momento, viendo que se me desató el cordón del zapato. Rápidamente me arrodillé para atarlo de nuevo, tratando de apresurarme y salir de allí. Fue entonces cuando lo escuché. Aleella. En ese momento, mi corazón cayó en mi estómago. Mis ojos se abrieron de par en par y pude sentirme empezar a temblar de miedo. Estaba justo a mi lado. Lo escuché claramente. Lentamente giré la cabeza y allí estaba. Ese mismo zorro rojo, con esos horribles ojos amarillos y esa misma sonrisa demente. Pero esta vez lo vi mucho más claramente. Su pelaje se veía tan enredado y repugnante, el olor que tenía era como carne podrida y descompuesta mezclada con basura. Sus extremidades eran demasiado largas para un zorro normal, las patas traseras doblándose completamente en la dirección equivocada. Esos ojos seguían siendo lo peor de todo, pero ahora parecían más vacíos de lo que recordaba. Quería gritar, correr, llorar, pero simplemente no podía. Estaba congelada tal como estaba, demasiado asustada para siquiera parpadear. Luego lo escuché hablar de nuevo, esta vez, sin embargo, había imitado la voz de mi hermano menor. Te encontré. Antes de que pudiera suceder cualquier otra cosa, Pam saltó de repente frente a mí y comenzó a ladrar como loca, mordisqueando y gruñendo de manera tan agresiva que me asustó y me sacó de mi trance congelado. Cuando miré hacia atrás, había desaparecido. Aproveché ese momento para correr hacia mi hermano y mi tío, quienes no vieron lo que yo vi porque ahora estaban demasiado lejos. Pero escuché a mi tío empezar a rezar y cantar una canción en voz baja, manteniendo a mi hermano y a mí cerca de él. Tenía demasiado miedo para siquiera mirar hacia atrás, así que mantuve los ojos en el suelo y me negué a dejar de caminar. Pam dejó de ladrar, pero seguía gruñendo fuerte y nunca se separó de mi lado mientras continuábamos nuestra caminata. Mi hermano menor estaba un poco preocupado, pero pensó que era un coyote. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, mi tío llamó a nuestra tía y le dijo que nos recogiera, diciendo algo sobre cómo no era seguro que camináramos de regreso. Afortunadamente ella vino a buscarnos, pero estaba confundida porque habíamos hablado de esa caminata durante días. En el viaje de regreso, Pam nunca me dejó sola, estuvo conmigo todo el tiempo. Sabía que esa cosa me estaba persiguiendo y me protegió. Estaba muy agradecida de que estuviera con nosotros, quién sabe qué hubiera pasado si no lo estuviera.
Cuando llegamos a la casa, mi tío y mi tía me hablaron. Una vez que les conté lo que sucedió y lo que vi, comenzaron a rezar y a revisar que todas las cerraduras estuvieran bien cerradas, mi tía poniendo algo alrededor de las puertas. Ahora creo que probablemente eran cenizas, pero nunca lo supe con seguridad. Desafortunadamente, esto cortó nuestras vacaciones de Navidad, ya que estaban preocupados de que no estuviera segura mientras aún estuviera en el bosque. Tuvimos que ser llevados a casa al día siguiente, inventaron una excusa de que había una emergencia con un amigo y que tenían que ayudarlo. Me sentí horrible de que esta Navidad se arruinara, pero una vez que salí del bosque, realmente me sentí segura de nuevo. Antes de que tuvieran que regresar a casa, me dijeron que no era mi culpa y que afortunadamente no me lastimó ni a los otros niños. Eso me hizo sentir un poco mejor, pero aún planteaba muchas preguntas y preocupaciones. Aún estaba cerca. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué quería conmigo? ¿Quería mi piel? ¿Mi alma? ¿Iba a ser atormentada por esta cosa para siempre? Todavía no tengo respuestas a estas preguntas, y eso es lo que realmente me asusta. Ahora, me mudé hace mucho de California y ahora vivo en Kentucky. Vivo en el bosque, pero hasta ahora, esa cosa no me ha encontrado. Sé que parece muy estúpido de mi parte, pero la vida cambió mucho cuando estaba creciendo. No se me dio otra opción para vivir en otro lugar y mi abuelo en KY fue lo suficientemente amable como para dejarme vivir con él, así que por favor no me llamen idiota por mudarme al bosque cuando no tenía otra opción. De todos modos, aunque estoy feliz de que no me haya encontrado, todavía estoy preocupada. ¿Puede encontrarme todavía? ¿Todavía me está cazando? No estoy cerca de nadie que realmente sepa cómo deshacerse de esta cosa, y por eso estoy contando mi historia ahora, para posiblemente encontrar ayuda. Así que por favor, si hay alguien por ahí que lo sepa, ayúdame. Necesito sacar esto de mi pecho. Esto me ocurrió hace 8 años, pero seguramente algo que siempre recordaré. Mi abuelo dejó claro que nunca debería hablar de lo que experimentamos y que simplemente debería olvidarlo como si nunca hubiera sucedido. Pero siento que nunca dejaré ir este recuerdo si no puedo liberarlo. En fin, tenía 11 años en ese momento. Era verano y usualmente visitamos nuestra casa de vacaciones, que diría que está bastante apartada. No tenemos vecinos cercanos y la casa está literalmente en medio del bosque. Nunca me desagradó ir allí, ya que está cerca de un río con una cascada. Por cierto, se parece directamente al jardín del Edén desde el jardín. Mis padres me permitieron quedarme en la casa con mi abuelo ya que mi mamá y mi papá tenían un viaje de negocios, pero recuerdo que prometieron que nos seguirían tan pronto como regresaran de su viaje. Mi abuelo me recogió alrededor de las 2 de la tarde. El viaje duró alrededor de 3 horas. Llegó la noche y apenas íbamos a la mitad, debido a un grave accidente de coche, quedamos atrapados en el tráfico durante mucho tiempo. Casi terminamos 10 dramas de radio mientras esperábamos en el tráfico. Finalmente estábamos conduciendo por las montañas, lo que significa que estábamos cerca de casa, pero la carretera estaba increíblemente oscura y cubierta de árboles. Había partes de la carretera donde parecía que estábamos conduciendo a través de túneles, ya que las ramas de los árboles cubrían el cielo. Luego, un fuerte golpe rompió el silencio entre los dos. Mi abuelo había golpeado una gran roca que estaba en medio de la carretera. Como si alguien la hubiera puesto allí intencionadamente para causar molestias. Esto hizo que el coche comenzara a humear y resultó que nuestro embrague se sobrecalentó. Mi abuelo decidió que pasaríamos la noche en el coche, ya que estaba muy cansado y no era muy bueno conduciendo en la oscuridad. Yo también estaba muy cansado, así que estaba listo para quedarme dormido. Mi abuelo dijo que iría a buscar su almohada y linterna en el compartimiento del coche. Lo escuchaba moverse y organizar nuestras cosas, luego me quedé dormido. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado durmiendo, pero me desperté por el sonido de rasguños debajo del coche. Como si alguien tuviera una roca y estuviera escribiendo algo debajo del coche. Estaba 100% seguro de que lo olvidaría y simplemente me quedaría dormido. Pero cuando abrí los ojos, vi un pequeño destello de luz en esta carretera oscura como el demonio. Era mi abuelo mirando a un árbol, apuntando su linterna en la total oscuridad de la nada. Pensé que también había oído ese sonido de rasguño y lo estaba buscando. Estaba a punto de salir del coche y llamarlo. Llamarlo para que volviera al coche porque estaba aterrorizado. Pero de repente noté que su cuello era inusualmente largo. Y tenía una franja de pelo que corría por todo su cuello. Sabía que algo raro estaba pasando,
así que empecé a observar y mirar alrededor del coche. Entré en pánico y allí vi a mi abuelo, cubierto con mantas, durmiendo en la parte trasera del coche. Rápidamente lo desperté y le conté lo que vi. Él lo descartó rápidamente diciendo que tal vez solo estaba soñando o estaba cansado. Pero sabía que también estaba asustado por lo que le acababa de contar y trató de mantener la calma para que yo no entrara en pánico. Apenas unos minutos después, los arañazos regresaron y se hicieron más fuertes, y también hubo golpes debajo del coche. Estaba en pánico, mis ojos estaban llenos de lágrimas, mi visión estaba borrosa y me dolía la cabeza por toda la ansiedad. Mi abuelo escuchó todo, esta vez estaba despierto y más alerta. Dijo que podría haber ardillas o conejos debajo del coche. Y que iría a comprobarlo, a lo que me opuse rápidamente, ya que había visto estas cosas en películas de terror y nunca salen bien. También estaba demasiado asustado de quedarme en ese coche solo por un segundo. Tan pronto como abrió la puerta, la linterna donde sea que estuviera esa cosa que vi en el bosque se encendió. Estaba tan jodidamente asustado. Estaba en el suelo, la luz estaba apuntando a nuestro coche. Luego escuché el sonido más aterrador que jamás había escuchado en mi vida. Era la voz de mi mamá cantando. Pero ambos sabíamos que lo que sea que estuviera allí no era mi mamá, la voz sonaba repugnante y distorsionada, era estridente y sonaba como si estuviera fingiendo e intentando imitar el lenguaje humano. La voz duró 1 minuto y las últimas partes sonaban tan aterradoras, como si estuviera gritando de dolor pero casi como si se estuviera riendo al mismo tiempo. Él cerró la puerta, la bloqueó completamente y se sentó en el asiento del conductor, estaba temblando. Mantuvimos un contacto visual, estaba tan pálido y se veía tan jodidamente aterrorizado. Ambos estábamos sentados en un miedo puro y silencio, ya que la señal de radio no es muy clara en esa zona. Esa noche volvimos a casa y siempre me dijo que olvidara todo lo que había sucedido y rezara todas las noches.